Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Froilán Cortés. Continúo acá con los relatos basados en los contenidos de la Biblia. Y vamos a ver un poco más sobre la historia del rey David. En este caso, sobre todo, nos vamos a analizar tal vez el reto más grande o el problema que él en su vida tuvo más grande, el pecado que él cometió, el error que él cometió y lo que le costó. David, el rey David, había iniciado su reinado cuando él tenía 30 años, dice allí escrito, y ya tenía más o menos unos 20 años como rey cuando él cayó ante una tentación. El rey David era alguien muy guerrero y él vivía constantemente en luchas con su ejército, y en esta ocasión el ejército se había ido a la batalla, pero el rey David se había quedado en palacio. Y ocurrió allí, estando en palacio, que tenía una vecina y alguna vez la vio. Y era una mujer muy hermosa. Y el rey David cayó en la tentación, sintió deseos por esa mujer y la invitó al palacio. Y pues como se dieron las cosas, él llegó a estar con ella, que es lo que en la Biblia se dice que la conoció. Quiere decir que estuvo con ella, tuvo relación, y resulta que ella quedó embarazada. Y mientras pasaba todo esto, había las batallas, las guerras, y en algún momento entonces llegaron esos soldados y estaban enfrente, y ella le comunicó al rey David que estaba embarazada con un hijo de él. Entonces David se puso a pensar que no era conveniente que se viera que una mujer que no era su esposa hubiera quedado embarazada del rey, y entonces se le ocurrió en algún momento, o sea, los soldados estaban en batalla, llegaron en ese momento, estaban otra vez frente al palacio haciendo guardia, y hizo llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y le dijo que se quedara esa noche con Betsabé en su casa, que descansara, con la idea de que después pudiera decirse que el hijo era legítimo del esposo y no quedara ninguna relación con el rey. Pero Urías, que era muy fiel a su rey y era muy leal con todo el ejército, vio que ninguno de los otros soldados se iba. Entonces él decidió quedarse también esa noche, que él porque se iba a ir a pasarla bien en su casa cuando todos los demás estaban ahí. Se quedó con los otros soldados haciendo guardia. Y el rey David entonces se puso a pensar más y más, al punto que él llegó como vio que ya no podía hacer que Urías fuera a donde su esposa, le dijo al general que mandara a Urías al frente, a la guerra donde es más cruel, donde es más al frente de todos, y más o menos con eso lo ordenó matar, porque eso es la muerte segura, y así fue. Urías se fue al frente por las órdenes que le dieron y murió en batalla, murió en la pelea. Entonces, muerto Urías, ella quedó entonces viuda, y David entonces decidió tomarla como esposa. Era normal que los reyes tuvieran varias esposas, entonces ahí ya no se vería tan mal. Él se casó con ella, pero habían cometido antes el pecado, y eso sí era algo que no estaba bien, y peor aún porque él hizo matar al esposo de ella. Pero él continuó,
Resulta que entonces ella estaba embarazada y llegó un momento en que se le acercó el hombre de Dios, el profeta Natán. En este momento era Natán. En la vida temprana de David, el profeta había sido Samuel, pero eso ya había sido bastante tiempo. Ahora el profeta era Natán, y Natán le llegó y le habló y le dijo una parábola. Le dijo: ¿tú qué harías o qué pasaría si hay un hombre que tiene muchas ovejas, muy rico, y hay otro hombre que apenas tiene una oveja? Y el hombre rico forza al hombre pobre a sacrificar esa única oveja que él tiene. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué harías qué le dirías a ese hombre rico? Y David se enojó. No, es inaceptable. Yo mandaría matar a ese hombre rico, porque es un abuso que teniendo tantas ovejas fuera y le quitara su oveja, la única oveja que tenía el otro. Y entonces Natán lo señaló, le dijo: ese eres tú. Tú, cuando le tomaste la mujer de Urías y además lo hiciste matar. Y David cayó en cuenta. Dijo: sí, cometí error, es un pecado, cometí un pecado. Oh, y ahí él cayó en cuenta, pero Natán le dijo que ahora, por esa razón, Dios le iba a quitar el espíritu que lo acompañaba y lo iba a dejar solo a enfrentarse con todas esas guerras, a espada. Porque hay que tener en cuenta y acordarse que a David, cuando él había sido ungido como muchacho, cuando él tenía aproximadamente 15 años, que llegó el profeta Samuel y lo ungió, desde ahí había tenido el Espíritu del Señor con él. Y ahora él tenía 50 años, se han pasado 35, y de un momento a otro le digan: no, ahora él va a perder ese espíritu que él llevaba consigo y que siempre lo hacía progresar, lo hacía tener victorias. Entonces eso le dolió mucho, pero Natán no terminó ahí. Natán le dijo que además el hijo que había nacido en pecado iba a morir. No, eso fue, y eso lo alcanzó a escuchar incluso Betsabé. Betsabé ahí mismo cogió a su niño, se lo llevó, lo escondió allá. Y David también empezó entonces a suplicarle al Señor, a rogar. Allí se fue Natán, y David entonces lo que cuenta es que él se fue y se tiró en el piso y suplicaba. Y de pronto le dicen: no, su niño se enfermó, de pronto se enfermó, está muy enfermo, está gravemente enfermo. Y David seguía sufriendo y se le olvidó que era un rey, y ahora sí estaba completamente rendido ante el Señor. Y él gritaba y él clamaba: Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, decía él, al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Oh, perdóname. Pedía perdón, pedía todo, Señor, que lo restaurara, que lo redimiera. Fue grande su dolor. Realmente él genuinamente se arrepintió. Él de verdad sufrió mucho. Pero de pronto le llegó la noticia, como a la semana, que el niño murió. Que el niño murió, y en ese momento incluso pues los sirvientes, los servidores que él tenía, no le querían decir lo de que el niño murió, pero él lo vio. Él vio la cara que tenían ellos y la confusión de que no le querían hablar, y supo que era que el niño se había muerto. Y curiosamente dice allí que en ese momento él entendió que eso era el costo que él tenía que sufrir, y se paró
hasta ese momento no había, durante esa semana había estado ayunando, él no había comido, él sufría, lloraba, pero en ese momento se incorporó y decidió que bueno, que así seguiría su vida, pero entonces el Señor se apiadó de él y no, él no perdió el espíritu del Señor, el Señor se apiadó y entonces David se fue a consolar a su esposa, Betsabé, quien ahora estaba sufriendo mucho. Obviamente, imagínense, destrozada ella. Pero bueno, continuaron sus vidas y ella volvió a quedar embarazada. Y en este caso, Natán sí dio la bendición, el hombre de Dios. Y ese niño que nació lo llamaron Salomón. Miren cómo se conectan todas las cosas, la lógica que hay allí, porque Salomón fue el siguiente rey después de David. Nació su heredero de una mujer con la que había cometido pecado. Ahora era su esposa legítima y bueno, sí, él aún era culpable, pero bueno, por eso perdieron a su hijo. Esto es algo que obviamente a él lo dejó marcado y el resto de su vida, y él durante toda su vida, antes y después de este evento, fue una persona intachable. Él, aparte de esto, realmente incluso después él nunca más volvió a caer en tentación así. Bueno, él sí se casó, tenía varias esposas. La historia nos dice que él tuvo mínimo como 8 o 9 esposas y además tuvo concubinas. Pero es que eso que había tenido allí era diferente, porque esa mujer en ese momento no era ni una esposa ni una concubina. Ahora se había ya superado la situación, él continuó su reinado, reinó durante 40 años. Habíamos dicho que él ya llevaba más o menos 20 años reinando cuando esto ocurrió, quiere decir que reinó otros 20 años. Y a pesar de ese pecado, él sigue siendo recordado como un hombre como el hombre que estaba de acuerdo al corazón de Dios. Porque primero, cuando el profeta Natán le dijo de su error, él sí lo entendió y lo asumió. Y en la historia allí del mismo pueblo de Israel ya había habido una situación con el rey anterior, Saúl, al cual cuando el profeta en su momento, Samuel, le habló de su error y su pecado, no quiso aceptarlo. Y él sí perdió el don, él sí perdió ese espíritu que lo protegía. Y por eso fue que tuvimos a David, que sin ser un príncipe, siendo simplemente un campesino, pudo llegar a ser el siguiente rey. Esa fue una gran diferencia. Y nuevamente David, además de ser, era un guerrero y además era músico. Él dejó como legado muchos de los salmos, la mayoría de los salmos, una gran parte de los salmos fueron escritos por él. Pero bueno, entonces aquí vimos cómo él cometió un pecado, lo quiso encubrir, pero pues no le salió bien, porque ante el Señor nadie se puede esconder. Y luego recibió un castigo y lo sintió, le dolió, pero después hubo una restauración, una redención. Le costó la sangre de su hijo, de ese hijo que estaba allí. Pero al final, bueno, él se restauró con su esposa y quedó incluso la promesa de que ese niño, Salomón, iba a ser el siguiente rey. Y después de los 70 años, entonces cuando él tenía 70 años, después de 40 años de ser rey, es cuando él ya finalmente murió. Bueno, mis hermanos, esa era la historia que tenía para ustedes el día de hoy. El gran pecado que él cometió y su restauración. Dios me los bendiga a todos. Si les gustó el video, pueden dar clic en que le gusta y
por favor suscríbanse y nos estamos entonces viendo en los siguientes videos con otros temas. Dios me los bendiga a todos.